Gracias por compartir este encuentro con todos nosotros en estas circunstancias tan extrañas. Voy a explicar un poco qué hacemos acá. Tanto el CELS, el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, de Justicia y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, pensamos que era necesario hacer un encuentro para dar visibilidad y discutir un poco sobre la situación del encarcelamiento en la región. eh, Estas organizaciones desde hace muchos años en conjunto y cada una en su país venimos alertando y trabajando sobre el aumento sostenido de la tasa de encarcelamiento por más de 3 décadas ya, y el gran deterioro de las condiciones de vida en el encierro, que está asociado en general a problemas duros como el impulso de la guerra contra las drogas en la región. Eh, Estos son cuestiones que nosotros venimos trabajando desde hace muchos años y por el cual también nos acercamos a distintas organizaciones, redes de activistas y referentes que tienen trabajos, intervenciones más territorial o que funcionan asociados a detenidos, detenidas, exdetenidos, familiares, etcétera. La pandemia llega en este contexto de crisis carcelaria, de políticas duras y fundamentalmente de despreocupación social por la situación de quienes están pasando días en el encierro. Llega con una situación de altos niveles de sobrepoblación y hacinamiento, con altos índices de prisión preventiva, gravísimas falencias de atención de salud y serios problemas de violencia estatal también, tortura, tratos inhumanos, y bueno, situaciones de violencia en términos generales. La pregunta entonces para todos nosotros fue cómo encarar este momento adverso para todos y todas en general, pero que agudiza situaciones que ya eran críticas y que requerían intervenciones urgentes. Eh, y lo que pensamos fundamentalmente fue la necesidad de dar cuenta, de visibilizar, de mostrar las redes existentes que desde siempre vienen trabajando en el ámbito carcelario para proteger los derechos de las personas detenidas y para asistirlos en lo que necesiten, y que ante esta situación, este contexto de agravamiento, se vieron en la necesidad de encarar en forma urgente nuevas estrategias y nuevas formas de intervención para, bueno, dar cuenta, visibilizar cómo la pandemia y la crisis sanitaria ponía en riesgo particularmente a las personas detenidas y cómo era necesario que los países también implementen políticas específicas para intervenir sobre ellos. La mayoría de los países latinoamericanos decidieron como primera medida, por ejemplo, de prevención, suspender las visitas de familiares, y esto no hizo más que agravar la situación porque puso en tela de juicio, dio visibilidad la paradoja de que quienes en realidad asisten a las personas detenidas en términos de alimentación, de ropa, de elementos de higiene, son los propios familiares, con lo cual este aislamiento lo que hizo fue agudizar los problemas en muchos de los países. Otra de las estrategias tuvo que ver con políticas para disminuir el encarcelamiento. Esto se dio en algunos pocos países. El impacto no es realmente determinante para mejorar la situación de ámbito de sistemas carcelarios muy sobrepoblados, pero aún así, ante esas políticas que tampoco fueron del todo determinantes, en otros países se vio mucha resistencia para que se puedan implementar y ni siquiera se pudo contar con políticas para bajar un 10-15% la cantidad de personas detenidas. Con lo cual, esta situación de aislamiento, de miedo, de falta de comunicación con el exterior, de falta de políticas específicas de prevención, ha generado mucha incertidumbre por parte de quienes están detenidos y por parte de los familiares y las redes de contención, ha provocado situaciones de violencia, ha provocado situaciones de protesta, de peleas y hasta muertes. Entonces, las organizaciones que estamos hoy
presentes en este encuentro, tanto organizando como interviniendo con las panelistas que ahora voy a presentar. Lo que quisimos fue poner en discusión, visibilizar estas prácticas, estas redes de intervención, como para poder pensar colectivamente qué seguir haciendo en una situación que para Latinoamérica se aparece ya como muy dramática y con un impacto que va a ser inclusive diferencial respecto de otros lugares del mundo, justamente por los problemas de infraestructura y de recursos y de desigualdad extrema que tienen muchos de nuestros países. Entonces, tenemos 4 intervenciones de referentes y activistas de distintos países. Le quiero dar la bienvenida, estamos muy contentas de que puedan participar Claudia Cardona de Colombia, Andrea Casamento de Argentina, Luciana Bontó de Brasil, Beatriz Maldonado Cruz de México. Y luego de que puedan hablar nuestras panelistas, Rodrigo Primi va a hacer unas reflexiones finales también antes del cierre. Vamos a escuchar en primer lugar a Claudia Cardona de Colombia. Ella es psicóloga y de la Corporación Humanas, así que le paso la palabra a ella. Buenos días, muchas gracias Paula, muchas gracias por esta invitación. Y un saludo a todos los que nos están viendo en este momento de diferentes países. Bueno, pues en Colombia, la situación de las cárceles en Colombia creo que es parecida a la situación de muchas cárceles a nivel Latinoamérica. En Colombia no se ofrecen las garantías necesarias para que las personas privadas de la libertad vivan en condiciones dignas y mucho menos existe una política criminal que implemente el enfoque de género. Por el contrario, las mujeres son las más vulneradas, no cuentan con pues, derechos establecidos y son a quienes la sociedad y el sistema de justicia más juzga por el hecho de ser precisamente mujeres y haber transgredido la ley. La Corte Constitucional declaró hace varios años el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario. Y aunque se realiza un seguimiento a toda la situación que se vive, esta sigue igual y podría decirse que aún peor. A nivel general existe un hacinamiento de más del 50%, pero si nos referimos a ejemplos específicos de las cárceles, en la cárcel de mujeres de Bogotá hay una sobrepoblación y un hacinamiento del 70%, donde la capacidad es de 1.258 mujeres, pero hay más de 2.000 de ellas. Esto todo se agrava por la falta de atención médica, odontológica, psicológica, psiquiátrica, así como los servicios especializados para mujeres, como es el caso de la atención en ginecología y la toma de citologías. En tiempos normales, el ginecólogo asiste una vez al mes a la cárcel, ¿sí? Para atender a estas más de 2.000 mujeres. Quiere decir que ellas no tienen acceso al ginecólogo. Y lo mismo ocurre con las citologías. Pues si se hacen brigadas cada 3 meses, pues todas no tienen acceso a esto. Además de esto, se presentan muchos casos y complicaciones en la salud sexual y reproductiva, y existen problemáticas con el suministro de agua potable, la alimentación, los malos tratos por parte del personal de guardia. Por toda esta situación y por la declaración del estado de cosas inconstitucional, la sociedad civil ha jugado un papel importante en todo esto. Y aunque existen varias organizaciones de derechos humanos trabajando por las personas privadas de la libertad, también existe la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la sentencia que declara el estado de cosas inconstitucional acá en Colombia en cuanto a cárceles, la cual está compuesta por varias organizaciones y personas, entre ellas la Corporación Humanas, en donde trabajo, quien ostenta la Secretaría Técnica de esta comisión. La comisión en su trabajo ha emitido 7 informes de seguimiento donde se ha descrito las graves afectaciones a los derechos fundamentales de la población carcelaria.
las cuales se derivan de las fallas de la política criminal que impide las mínimas condiciones de una vida digna para las personas privadas de la libertad. Al inicio de la pandemia mundial por COVID-19, la Comisión solicitó la adopción de medidas urgentes de contención del contagio en las cárceles, debido pues a la que la población carcelaria se encuentra en una posición de vulnerabilidad grave a causa del estado de cosas inconstitucionales. Luego se emitieron una serie de recomendaciones sobre la expedición de medidas alternativas al encarcelamiento frente a las crisis enfrentadas por el sistema penitenciario y carcelario, ya que el hacinamiento es uno de los problemas generales que más pone en vulnerabilidad a la población privada de la libertad. Aunque estas recomendaciones fueron enviadas en el contexto actual de pandemia, son una alternativa para evitar el hacinamiento general en las cárceles en cualquier momento. En primer lugar, me voy a referir a las recomendaciones que hizo la Comisión frente pues, a la pandemia por COVID-19. Y era buscar que personas que tuvieran condiciones de vulnerabilidad pudieran salir de la cárcel. Por ejemplo, las personas mayores de 65 años, las que padecían enfermedades respiratorias, también VIH, diabetes, mujeres gestantes o madres, o las mujeres que tuvieran los hijos dentro de la cárcel. Y personal que tuviera, personas que tuvieran detención preventiva en el momento. También se entregaron recomendaciones para que las personas que estaban en detención preventiva condenadas, como dije anteriormente, y que no solamente pudieran ser aplicadas ahorita en el momento de pandemia o de contagio de COVID, sino pudieran ser aplicadas en cualquier momento. Para finales de mayo, en Colombia, había una población general de más de 112.000 personas privadas de la libertad dentro de establecimientos de reclusión, de los cuales 7.600 eran mujeres o son mujeres. 2.700 de ellas se encuentran sindicadas y 4.800 son condenadas. Las personas sindicadas en Colombia pueden durar desde pocos meses hasta 2 y más años, 3 años, sin que se les resuelva su situación jurídica. Por eso se realizaron una serie de recomendaciones para estas personas que están en detención preventiva. Y eran, pues, que evitaran las medidas de aseguramiento intramural que no fueran masivas, porque en Colombia todo el que comete un delito tiene que ir a la cárcel y no se tienen en cuenta otras medidas que se pueden tomar y que están, pues, por ley. Lo anterior para que las personas procesadas por delitos leves y no violentos, por ejemplo, los delitos que cometen en su mayoría mujeres como hurtos sin violencia, delitos de drogas, pudieran salir más rápido o simplemente no llegaran a la cárcel. La Comisión consideró que estas medidas pueden tener un impacto positivo, pues si solo son aplicadas en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, estas podrían reducir significativamente la población carcelaria. Otras de las recomendaciones fueron para personas condenadas y que podrían ser conceder y priorizar la expedición de medidas de libertad, tales como la libertad condicional, la prisión domiciliaria, por cumplimiento parcial de la pena o simplemente pues la pena cumplida. Muchas de las personas que ya han cumplido con los tiempos de condena, ¿sí? O que tienen ya los tiempos para acceder a algún beneficio, no han podido acceder porque el INPEC, que es la entidad encargada de las cárceles en Colombia, no tiene claro cuánto tiempo llevan las personas privadas de la libertad y mucho menos tienen claro qué tiempo de redención de pena le ha otorgado los jueces. Entonces, muchos de los privados de la libertad se quejan de esto, que el INPEC ni siquiera tiene bien las cuentas. Además, se demoran en enviar los documentos a los juzgados, los envían incompletos y al final las personas privadas de la libertad son las que terminan pagando más tiempo del otorgado o del que le fue impuesto. Pero yo creo que en sí el mayor reto que podemos recomendar para que no hubiera tantas personas en la cárcel y por lo menos tantas mujeres,
es que no debería existir una política criminal tan punitiva para ellas. Todo es cárceles, sabemos que las mujeres, en investigaciones que muchas organizaciones han hecho, sabemos las causas y las circunstancias por las que las mujeres están en las cárceles. A pesar de todas estas recomendaciones que entregó la Comisión de Seguimiento al Gobierno, el gobierno expidió un decreto de excarcelación que primero fue demorado porque ya salió cuando ya había contagio en algunas prisiones de Colombia. Y además, pues en principio el decreto permite que las mujeres embarazadas, discapacitadas, enfermas, mayores de 60 años, pudieran acogerse a medidas de prisión domiciliaria transitoria, solo por 6 meses, y después deberían volver a prisión. Este decreto no permitió reducir el hacinamiento ni prevenir el riesgo de contagio, ya que en uno de sus artículos existen más de 100 excepciones según tipo de delito. Los delitos por los que las mujeres más se encuentran privadas de la libertad son el hurto, con 1.369 de ellas entre condenadas y sindicadas, y el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes con 3.583 entre condenadas y sindicadas. Entonces, según este decreto, si una mujer está embarazada, pero su delito es tráfico de estupefacientes, tendrá que seguir pasando su embarazo dentro de prisión y además sin la adecuada atención y sin contar con las medidas especiales de aislamiento que debería tener. Las mujeres son las principales perjudicadas con el decreto. Los delitos por los que más se encuentran están excluidos en ese decreto, como dije anteriormente. Para finales de junio, que es como el dato que tengo, para principios de junio, y luego de 2 meses de haberse expedido el decreto, solo 49 mujeres habían podido acceder a la prisión domiciliaria transitoria. Las mujeres en las cárceles se encuentran asustadas, hay miedo, el IMPEC no les brinda medidas de protección para prevenir un posible contagio, no hay elementos de bioseguridad en las prisiones colombianas para atender la crisis, la guardia no atiende los protocolos y entra y sale como si nada. Y por esta misma situación hubo contagio en la reclusión de mujeres de Bogotá por medio de personal de guardia. Bueno, por otro lado, quiero contarles que la corporación... Bueno, por otro lado, quiero contarles que la Corporación Humanas ha venido trabajando en la defensa de los derechos de las mujeres que están en las cárceles y de las mujeres que ya salieron de prisión. Y desde esta organización se empezó a reunir a mujeres que salieron para que empezaran a realizar un trabajo de incidencia que les permitiera, a través de la acción, dignificarse y superar la estigmatización social que recae sobre pues ellas mismas. De allí surge el movimiento Mujeres Libres, mujeres que han estado encarceladas y familiares de mujeres que aún se encuentran privadas de la libertad, quienes se unieron para abogar por los derechos y por los derechos de las mujeres que aún se encuentran en prisión. Cuando se habla de mujeres y cárcel, en la mayoría de las veces se refiere precisamente a las mujeres que se encuentran detenidas, pero no se tienen en cuenta a quienes han salido y no tienen oportunidades. Al salir de prisión, las mujeres han enfrentado el rechazo, la estigmatización social, que les ha impedido conseguir un trabajo formal para poder sostenerse y sostener a su familia. Deben recurrir a trabajos informales como ventas ambulantes. Aparte, cuentan con antecedentes y esto no ayuda para nada. Los bancos no permiten abrir una cuenta de ahorro, mucho menos solicitar un préstamo. Las mujeres están vetadas completamente al salir de prisión. Además, al salir existen problemas familiares, rechazo de los hijos e hijas y una problemática que no se presenta solamente dentro de la cárcel, sino al salir de ella. En esta época de pandemia ha sido aún peor, ya que las medidas de aislamiento decretadas por el gobierno para contener la expansión del virus imposibilita que ellas trabajen, que salgan de sus casas, por lo que ellas y sus familias no tienen cómo alimentarse, no son elegibles para ser beneficiadas por los programas del gobierno que han creado para población vulnerable en el país. Desde el inicio del aislamiento social, Mujeres Libres y Corporación Humanas han emprendido una campaña de acompañamiento a las mujeres en cárceles,
donde se reciben denuncias en cuanto a las problemáticas que se presentan diariamente, como la mala alimentación, no prestación de los servicios de salud, que si antes eran malos, ahora por el contagio, entonces no atienden a nadie porque están a la espera que si alguna mujer está contagiada o no. Entonces no hay atención. Para las mujeres que salieron de prisión, se está realizando una campaña de donaciones de mercados para que estas mujeres y sus familias pues tengan algo, cosa que no ha sido nada fácil. La gente no ayuda a esta clase de población y por el contrario suelen ser más castigadora, con frases en las que dicen quién las manda, se lo merecen, a mí no me importa. Entonces, desde Corporación Humanas y Mujeres Libres, invitamos a todas las organizaciones y a quien nos esté escuchando a pensar no solamente en la población que está dentro de las cárceles, sino cuando salen, porque la problemática es bastante grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Solo les recuerdo a quienes están participando que pueden hacer las preguntas a los panelistas por la función de preguntas y respuestas, para que después nos las pasen a nosotros y no por el chat general. Si pueden hacer eso es bastante más ordenado. Hay una persona de nosotros que va a estar levantando esas preguntas para pasárselas después a las panelistas. Y también que las panelistas, si pueden hacer en 10 minutos más o menos su participación, como para después dar lugar a justamente el intercambio entre todas. Bueno, Claudia nos cuenta sobre una iniciativa que ya venía con una organización previa, que es la Comisión de Sociedad Civil ante el gobierno, justamente por el caso del litigio estructural que había en Colombia, y las dificultades para hacer que los gobiernos adopten recomendaciones provenientes de la sociedad civil, fundamentalmente en relación con el impacto diferencial a mujeres y en relación con la posibilidad de bajar realmente el nivel de encarcelamiento. Ahora le voy a pasar la palabra a Andrea Casamento, de Argentina, que es de ACIFAT, la Asociación Civil de Familiares Detenidos, que es una organización que trabaja colectivamente para acompañar y fortalecer a las familias de las personas privadas de libertad a transitar las consecuencias del encarcelamiento, y en este momento están haciendo un trabajo muy importante en Argentina. Andrea, te paso la palabra, y si puede ser de 10 minutos menos, sería buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes o buenos días, no sé, depende de dónde nos estén escuchando. Bueno, un poco contarles. Primero, ¿qué es ACIFAD? ACIFAD es una organización que lleva más o menos 12 años, conformada por mujeres familiares. Nos organizamos porque no, digo, lo que sigue pasando esto aún en estos días, no sabíamos cómo transitar la cárcel y cómo responder o cómo hacer para que las demandas o las situaciones de nuestros familiares presos tuvieran alguna respuesta. Eso es un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, y como pasó en muchos, digamos, en muchos ámbitos, lo que vimos en este caso, el coronavirus, fue mostrar, revelar, dejar al descubierto una situación que de hecho venía ocurriendo, que no hay salud en las cárceles, la situación de hacinamiento en las cárceles, en fin, todo esto que ya sabemos. Y también tomo esto que dijo Paula al principio cuando nos presentaba. Otra cosa que dejó al descubierto es quién sostiene la cárcel. Y en general, quien sostiene la cárcel son las familias que están afuera. Cuando, por lo menos en Argentina, en marzo se declara cuarentena obligatoria, se cortan los permisos para circular y se suspenden las visitas. Y en ese momento la primera preocupación que nos llegó, dos preocupaciones urgentes nos asaltaron a nosotras como familiares. La primera era, bueno, ¿y cómo van a comer a partir de ahora? Y la segunda es, ¿cómo van a acceder a la salud? Bueno, la primera, lo que se decidió, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires en este caso, es habilitar un permiso especial para circular, para que sean los familiares quienes puedan seguir llevando comida y alimentos a la cárcel. Cuando la instrucción general del país era que todo el mundo se quedara en sus casas
que nos cuidemos, que tratáramos de, digamos, de no contagiarnos, de no contagiar, y ahí empezamos a pedirle al Estado y a exigirle con más fuerza, bueno, ¿y de qué manera van a aparecer ustedes redoblando la comida, los alimentos y demás? Eso no ocurrió, la cosa siguió más o menos igual, y tuvimos que ser una vez más las mujeres quienes tuvimos que salir a la calle, juntar la poca comida que tenemos en casa, porque también son mujeres de barrios humildes que están sin trabajo y que tienen que sostener el hogar, y quitarle quizás algo de eso a los hijos o a nuestra economía de todos los días para seguir sosteniendo la cárcel. Respecto de la segunda cuestión, bueno, la verdad que en Argentina el Ministerio de Salud se puso todo este tema de la pandemia, digamos, como muy encima, se pensaron planes sanitarios y diferentes propuestas para diferentes espacios. Ahora, la cárcel nunca la miraron. Cuando nosotros empezamos a preguntar, bueno, ¿y de qué manera vamos a hacer para que nuestros familiares detenidos se puedan tomar la temperatura? ¿Qué va a pasar cuando una persona detenida tenga síntomas y necesite aislamiento con la situación de sobrepoblación que tenemos nosotros? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, una celda en donde pueden vivir 2 personas, hay 15 con 4 colchones. Entonces empezamos a preguntarnos y a preguntarle a las autoridades, bueno, cuáles eran las medidas sanitarias que se iban a tomar al respecto. Y respecto de esta cuestión, hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Entonces, bueno, y otra cosa que también pasó, que así como esto nos pasó a nosotras como familiares, también a las personas detenidas los asaltó la misma duda, digamos, bueno, y si me enfermo, ¿qué médico me va a venir a atender? Porque si hoy en las cárceles argentinas muere gente de tuberculosis, simplemente porque nadie los atendió, no les llevó un medicamento, una enfermedad que es absolutamente tratable y curable, con esto del coronavirus, bueno, ¿cómo se va a hacer con el aislamiento? ¿Quién me va a tomar la fiebre? ¿Con quién me comunico si tengo síntomas? Y esto generó una angustia enorme hacia adentro de las cárceles, porque la otra cosa que se sumó para agravar la situación es la falta de comunicación. Los juzgados estaban cerrados, las defensorías públicas también, no se publicaron teléfonos alternativos o otras vías de contacto para poder hablar con los jueces o ver de qué manera contar cuál era la situación que estaban pasando. Este silencio, esta falta de comunicación, lo que hizo fue que las personas detenidas armaran revueltas, digamos, los presos en general, como su palabra, nunca es creíble, no desde ahora, sino desde siempre, las personas que están detenidas utilizan el cuerpo para mostrar, entonces se cortan, se cosen la boca, hacen huelga de hambre. En este caso hicieron lo mismo, empezaron a quemar colchones para que alguien los viera, y lamentablemente empezamos a contar muertes, personas que fueron muriendo en distintas cárceles del país a partir de esta situación. Lo más grave, digamos, o el hecho más notorio fue la revuelta en la cárcel de Devoto, terminaron los presos en los techos, una situación gravísima que se podría haber resuelto simplemente si alguien les hubiera dicho cuáles son los canales de comunicación y cuáles eran las medidas sanitarias que se iban a tomar respecto a esta población. Tal es así que tuvimos una vez más que entramos a la cárcel las mujeres familiares, personalmente estuve yo tratando de conversar con las personas detenidas y con el gobierno para que se pongan de acuerdo, para que no se tomen represalias y que se pueda escuchar cuál era el reclamo. Se armaron unas mesas de diálogo donde se intentó empezar a conversar al respecto, el Estado se comprometió a algunas cuestiones muy generales que todavía no se pudieron concretar, pero bueno, como que en ese camino estuvimos. Otra cosa que tuvimos que hacer las mujeres familiares organizadas es habilitar, nosotros tenemos 2 familiares que atienden el teléfono desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, porque, insisto, como las oficinas públicas estaban cerradas,
ahí estamos nosotras para atender las cuestiones sanitarias o lo que un familiar necesite o las consultas. Y las derivamos. Hemos llegado a mandar más o menos 1000 habeas corpus en un solo día. Ahora estamos en un promedio de 200 habeas corpus por día. Quiere decir que un grupo de mujeres familiares está haciendo semejante tarea que el Estado debería hacer. El Estado debería seguir garantizando que las personas cuáles son estas vías de comunicación respecto de las personas que están detenidas, y hasta ahora no lo está haciendo. Hablamos también, bueno, ahí el CELS nos dio una mano muy grande porque logramos hablar con digamos, lo que queríamos era hablar con la alta comisionada, porque me parece, de Naciones Unidas, porque por lo que venimos hablando, la situación de las mujeres familiares no es la única en Argentina, sino que se repite en varios países de la región. Estamos viendo si logramos hacer esa reunión para que cada uno de los países pueda poner de manifiesto y contar cuál es su preocupación, y a lo mejor para que puedan haber recomendaciones prácticas respecto de esto. Sí, ya logramos hacerlo con la delegación de Argentina. También hablamos con Alejandra Mora, que es no sé si es presidenta, pero la que está a cargo de la Comisión Interamericana de Mujeres. Y también otra cosa que lo que pasa todo el tiempo y lo que nos dicen es, uy, el colectivo de mujeres familiares no lo habíamos tenido en cuenta. Entonces, ver también de qué manera se puede incidir en los países para que las mujeres familiares tengan asesoramiento, tengan acompañamiento. Somos nosotras quienes tenemos que contener de manera general y después en particular en cada casa, digo, la situación en la que están viviendo nuestros seres queridos. También hicimos, bueno, no sé, algunas cosas, estrategias de comunicación, de WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp de familiares y una psicóloga que atiende todos los martes, cuestiones particulares que vamos siguiendo y derivando, bueno, y esas cosas como más generales. Y por ahí acá también me gustaría, no sé cómo es en otros países. Juaco, perdón, es mi hijo porque estamos en casa. Digo, uno de los problemas es que no se está pensando a la cárcel como un territorio a abordar. Acá, por ejemplo, se están pensando estrategias respecto del coronavirus y los geriátricos, respecto del coronavirus y los barrios vulnerables, que necesitan una mirada y un acompañamiento de parte del sistema de salud específico por las características del lugar. Bueno, lo que pasa con las cárceles es que nadie está pensando un plan de salud marco coronavirus respecto de la realidad y de cómo es el funcionamiento de la cárcel. Entonces, las recomendaciones generales son imposibles de llevar a cabo. No hay, ¿cómo se le toma la fiebre adentro de la cárcel a una persona? Va al dispositivo de salud del gobierno de la ciudad, los hospitales públicos, no, porque no entran a la cárcel. Eso está delegado en manos del servicio penitenciario y el servicio penitenciario no hace esas cosas. Por lo tanto, nunca vamos a saber en un lugar donde viven 250 personas si esas personas tienen fiebre, están desarrollando algún síntoma para que un médico llegue a verlos. Quienes estamos hoy funcionando o haciendo el rol de enfermeras somos nosotros, las mujeres familiares. Son los presos desde adentro que nos llaman y nos dicen, mi compañero está con fiebre, y ahí empezamos a poner en marcha toda nuestra red para que con suerte alguien los vaya a ver. Somos nosotras, las mujeres familiares, las que tenemos que hacer de bomberos cuando se prende fuego la cárcel de Devoto y tenemos que ir ahí a facilitar el diálogo y a ver de qué manera se pueden poner de acuerdo. Somos nosotras las mujeres familiares cuando le decimos a la justicia, en Argentina ya está claro que no va a haber indulto como hubo en otros países y dejaron toda la cuestión judicial respecto a las libertades anticipadas y esas cuestiones en manos de la justicia. Y la justicia lo está haciendo muy, muy a cuentagotas. Andrea, anda cerrando si querés. Es difícil así, pero bueno. Esto es chiquito. Perdón la interrupción. Es más, cuando se empezó a hacer toda esta cuestión mediática, lo que pasó es que las pocas
libertades anticipadas o arrestos domiciliarios que algunos jueces venían brindando, al haber tanta cuestión mediática, eso se cerró y eso que venía siendo a cuentagotas es cada vez menos. Y lo último que me temo es que como ahora el virus ya está disperso dentro de las cárceles, ahora los jueces también van a decir que no van a sacar a nadie ni van a mandar a nadie con arresto domiciliario porque se van a contagiar afuera. ¿Cómo lo van a resolver desde adentro? Todavía estamos esperando que el Ministerio de Salud nos diga cuál es el plan específico que tiene pensado para esta población determinada con las características que tiene esta población. Y bueno, y eso es algo que juntas seguiremos pidiendo, seguiremos preguntando y veremos cómo lo resolvemos. Y acá dejo abierto pues, a los otros compañeros y a las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, acá vemos otra estrategia fundamentalmente de construcción de red social que parte desde los familiares y en articulación con otros organismos, organismos de derechos humanos, organizaciones o incluso algunos funcionarios públicos comprometidos con el tema, pero digamos el desafío de construir estas redes que venían de antes y que tuvieron que ahora salir a intervenir en forma urgente ante los déficits estatales que ya obviamente todos conocíamos antes, pero que se profundizaron en esta situación y que da claramente la idea de cómo se necesita construir la política pública con esas redes sociales, sobre todo en nuestros estados con muy pocos recursos, tanto en lo que tiene que ver con el adentro de las cárceles como en las situaciones del afuera, o sea, hacerse cargo también la construcción con esas redes cuando las personas salen. Le voy a pasar la palabra ahora a Luciana Guatón. Ella es abogada y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Río de Janeiro y coordinadora de la sección de políticas de drogas del Instituto de Ciencias Criminales en Brasil. Luciana, 10 minutos, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación para hablar mi portuñol con ustedes. Perdones por las cuestiones lingüísticas, pero para mí es muy importante en este momento tan difícil para todos estar hablando y hacer ese intercambio latinoamericano sobre la situación de las prisiones. Y para mí fue muy importante escuchar a Andrea, porque aquí en Brasil también lo que hemos acompañado sobre la perspectiva de los familiares, de la situación mismo, de las redes en torno de la prisión, muestra situaciones muy, muy próximas. O sea, lo que hablamos aquí cuando escucho también a Claudia es una situación común aquí en toda la América Latina, de una sobrepoblación, de la angustia de los familiares, de la cuestión muy grave de salud que también ocurre aquí en Brasil. Lo que diría es que lo que vemos es una agudización. Paula ya habló de esto, una agudización de cuestiones, de problemas que ya están muy, muy solidificados en nuestra región, en nuestros países. Aquí en Brasil, yo diría que tenemos no una crisis carcelaria, porque es permanente, jamás ha cambiado nada. Lo que vemos es un proyecto de encarcelamiento selectivo de personas de las camadas populares. También aquí en Brasil la cuestión del racismo, que es muy fuerte. Entonces, los que están en las cárceles son aquellos que son olvidados, son aquellos que a ellos no se garantizan los derechos, mismo fuera de las cárceles. Entonces, hay casi como una autorización, que no está en las leyes, por el contrario, pero hay casi como una autorización de mantener las cosas como están, con violaciones de derechos, con negativa de acceso a la salud, y una situación que en América Latina es
especialmente agravada por las cuestiones del encarcelamiento por tráfico de drogas. Entonces, lo que gostaria de puntuar aquí de Brasil es el impacto sobre los presos que no son condenados aún, la prisión preventiva, la cuestión de la salud en tiempos de COVID, si en las prisiones no hay agua potable, no hay condiciones de hacer la higiene, ¿cuáles son las recomendaciones básicas de lavar las manos y de hacer la desinfección con alcohol, por ejemplo? Esto no se puede hacer en las prisiones. Lo que debería hacer sería un desencarcelamiento, una reducción que pueda impactar en el aumento de los espacios de prevención dentro de los cárceles, pero esto no es la prioridad de las autoridades. Tenemos datos muy serios en Brasil de muertes, pero más aún de subnotificación. Si los cárceles son tradicionalmente invisibilizados, ahora en la pandemia lo que tenemos es no só, y Andrea ya habló de esto, la cesación de la visitación, las cuestiones que son los familiares y el intercambio con los familiares están prohibidos también en Brasil, lo que causa también una cuestión muy importante que la transparencia de los cárceles, la posibilidad también de los familiares de tener informaciones con la reducción de la visitación o la interrupción de la visitación y la ausencia de medios de comunicación, esto agrava también las condiciones y la posibilidad de nosotros que estamos desde fuera de hacer las denuncias. Hay una situación muy grave en Brasil también, que hubo una recomendación del Consejo Nacional de Justicia, que es un órgano administrativo que fiscaliza los tribunales, una recomendación de reducción de la población carceraria. Pero en la práctica, el Poder Judiciario simplemente ignora esa recomendación, que no tiene formalmente o legalmente una capacidad de obligar a los jueces. Entonces, los jueces simplemente no reducen las prisiones. Entonces, lo que vemos en estos 3 meses en Brasil es un crecimiento muy grande del número de muertes, pero un crecimiento también que encubre las informaciones que no tenemos. O sea, ya se comprobó, por ejemplo, aquí en Río de Janeiro, un aumento del número de muertos, de personas encarceladas que mueren en este momento, que como no se prueba, como no hay testes suficientes, tenemos una población que está siendo afectada directamente y que muere por cuenta de la COVID en las cárceles, pero no se tienen los datos oficiales que comproban a esto. Aquí los mecanismos estaduales y nacional de prevención de la tortura están muy presionando mucho, pero lo que tenemos es una ausencia de informaciones. Tenemos en esta recomendación especialmente una propuesta de desencarcelamiento de mujeres, de personas con otras enfermedades, de personas de más de 60 años, de detenidos por dívida, por deuda, pero mismo así los jueces no están. Hay muchos pedidos de la Defensoría, hay acciones judiciales, pero el judiciario tiene un rol muy importante en el sentido negativo, de agravar la situación de las prisiones por una omisión institucional y una omisión ilegal e inconstitucional al dejar la gente lá dentro de las cárceles en estas condiciones que ya normalmente, mesmo previamente a la pandemia, que ya eran muy graves. Lo que estamos haciendo ahora, y creo que es una información positiva de Brasil, es que las redes, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones civiles, están muy articuladas en demandar, en denunciar, incluso ya demandaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares, estamos haciendo mucho movimiento que incluye especialmente organizaciones también de familiares y gente
que salió de los cárceles. Entonces, tenemos aquí una sociedad civil muy activa, pero no logramos reducir casi nada de la población carcelaria en estos tiempos, lo que significa que vamos a después estar contando cadáveres, contando muertos, que no se logrará comprobar ahora que son por cuenta del COVID en las prisiones, pero que tenemos que hacer mucho más denuncias después. Solo para cerrar una cuestión importante, estamos ahora, yo soy una de las signatarias de una petición judicial a la Suprema Corte de Brasil. Ya estamos há um mês esperando por uma cautelar, uma decisão inicial, preliminar, na Suprema Corte para a declaração da situação de calamidade em los presídios, das prisões em Brasil. Já temos em Brasil uma decisão judicial que declara o estado de inconstitucionalidade das prisões em Brasil. Agora, o que estamos logrando fazer é hacer que a Suprema Corte decida por uma determinação de desencarcelamento, al menos de estos grupos mais vulnerabilizados, que são os que estão já morrendo. Em termos generais, só para encerrar agora, uns dados generais de Brasil que temos. Han sido confirmados 59 muertes provadas por COVID, quase 4.000 detecciones y ahora cerca de 1.000 sospechas, o sea, gente que se sospecha que esté contaminado, pero que no se probó. El estado de São Paulo, solo en el estado de São Paulo tenemos 15 óbitos confirmados. Pero la realidad es muy diferente de esta, porque la realidad es que mucha más gente está viviendo y fue contaminada, incluso a los agentes penitenciarios que también son afectados. Entonces, los datos del sistema judicial apuntan para más de 7.700 casos de confirmación. Son datos paralelos, uno es de la autoridad penitenciaria, el otro es de la autoridad judicial. Los datos de la autoridad judicial apuntan para un número muy mejor, ya alcanzan 48 muertes de agentes en servicio, 50 y el número de 58, 59 muertos de encarcelados. Entonces, lo que tenemos hoy en Brasil es un gobierno autoritario, fascista, sí, tenemos en Brasil un gobierno fascista. El ministro de Justicia ya se demitió, entonces la calamidad en la política también se une a la calamidad en salud pública. La cuestión de la política de drogas también está muy grave porque es la que más encarcela a toda la gente en Brasil. Y para que tengan una idea, mismo en la pandemia, las autoridades policiales adentran en los territorios de las favelas, de las periferias, para hacer operaciones policiales violentas y la gente está siendo asesinada en los territorios más vulnerabilizados de Brasil, mismo en medio a esta pandemia. Entonces, es una situación muy grave. Después podemos hablar un poco más sobre esto, pero me siento en la urgencia de denunciar la omisión, denunciar lo agravamiento de las situaciones, pero al mismo tiempo saludar este espacio y también los espacios de construcciones de acciones políticas en la sociedad civil con una forma de enfrentamiento ahora y después de esta pandemia para lograrmos una estrategia de más largo plazo de desencarcelamiento que es urgente en toda la América Latina y una reforma radical en la política de drogas, sin la cual no seremos capaces de reducir el encarcelamiento en toda la región. Gracias y buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Luciana. Luciana me parece que puso algunos temas más muy relevantes. Salió a la luz la cuestión del Poder Judicial, la omisión que está teniendo el Poder Judicial en casi todos los países de Latinoamérica. Ella lo plantea particularmente por Brasil, y yo puedo hablar de Argentina, y Andrea también, sobre la falta de intervención del Poder Judicial para hacerse cargo de la situación de las personas detenidas, pero también en la articulación de academia y sociedad civil y organizaciones territoriales en las estrategias de litigio
litigio estructural o litigios individuales, y litigio que tiene que ver con denuncias internacionales como una de las cuestiones también más relevantes a tener en cuenta para la construcción colectiva. Y por último, muy, muy importante también, cómo lo que podamos hacer en estos momentos puede servir para abrir políticas o para abrir estrategias para un mediano y largo plazo. Esas son cuestiones para seguir discutiendo también. Entonces, le paso la palabra ahora a Beatriz Maldonado. Ella se unió el año pasado al colectivo de Mujeres Unidas por la Libertad, trabaja para defender los derechos de las mujeres que se encuentran dentro y fuera de prisión, y estuvo privada de libertad 6 años y 7 meses en la prisión de Santa Marta, y 1 año en las Islas Marías por delitos contra la salud. Recuperó la libertad en 2016 y se unió a este colectivo de mujeres, y ahora es una referente ineludible para hablar de estos temas. Así que le paso la palabra a Beatriz, 10 minutos también, por favor, y después ya pasamos a Rodrigo. Sí, muy buenos días. ¿Sí me escuchan, verdad? Buenos días. Pues sí, mi nombre, bueno, así como usted lo dijo, soy Mujeres Unidas por la Libertad. Es un grupo de mujeres que estuvimos en prisión, y justamente creo que no es diferente lo que dice Andrea y Claudia, ¿no? También Luciana, creo que en todas las prisiones es la misma. Son mujeres que están olvidadas, son mujeres que desafortunadamente han sido privadas de la libertad, ¿no? Se les han violado sus derechos humanos. Yo estuve por daños contra la salud. Fue algo que en mi situación fue por defender a mi familia, ¿no? Fue algo muy fuerte para mí, porque desafortunadamente cuando uno sale libre, entonces uno pierde todo. Pierde familia, pierde casa, pierde marido, pierde absolutamente todo. Y es muy deprimente estar afuera y saber que uno está solo afuera, ¿no? Creo que en este caso con nosotras de Mujeres Unidas por la Libertad hemos pasado por todo esto, la discriminación, el estigma. Salimos con una edad, ¿no? Ya en las empresas no nos aceptan para trabajar. Entonces, afortunadamente en mi caso, pues no fue así, pero en los casos de otras compañeras sí ha sido así, en donde ellas no encuentran, hasta la fecha no encuentran un trabajo. Entonces están, los grupos delictivos están en el acecho para volverlas a ellas a otra vez, ¿no? A reincidirlas, a que cometan actos delictivos, ¿no? Desafortunadamente en nuestro país, creo que este año es donde más se ha dado auge a este movimiento de personas que están en prisión, y sobre todo las mujeres, ¿no? Porque realmente pasan años y años y todo el tiempo, no es de ahorita, pero creo que ahora nos están dando la oportunidad de poder levantar la voz. Nosotros somos el sonido del silencio de las mujeres que están en prisión. Ellas quieren dejar de ser el mudo lenguaje de la sociedad, que el Estado voltee a verlas, que voltee a ver las necesidades y las carencias en las que se vive en una prisión. En este caso yo estuve en Santa Marta, pero también en las Islas Marías, ¿no? Jamás pensé en mi vida que yo pudiera haber pisado a las Islas Marías, ¿no? Fue lo peor que pude haber pasado. Fue una discriminación, fue una humillación, ¿no? Por parte de las autoridades, porque pues yo decía, yo ya fui sentenciada, yo ya fui procesada, fui sentenciada, y todavía tengo que ser sentenciada por la misma administración, ¿no? Que son los directores, que son seguridad y custodias. Entonces, realmente nosotros sí vivimos una situación, y yo creo que todas las mujeres a nivel mundial tenemos esa depresión, ¿no? De saber que realmente estamos olvidadas en ese lugar. Nosotros estamos convencidas de que para evitar la sobrepoblación en las prisiones de la Ciudad de México, bueno, en este caso en la Ciudad de México,
serían por los delitos menores, sería un nuevo sistema de justicia que contemple el acercamiento de la supuesta víctima y el presunto culpable, y con el juez, y no solamente hagan el papeleo. Instalar una mesa de derechos humanos en las alcaldías de justicia para garantizar que se lleve a cabo la presentación ante el Ministerio Público respetando los derechos humanos. Así evitar las violaciones al debido proceso y la inaplicación del sistema de justicia penal acusatorio, ya que realizan detenciones arbitrarias a personas inocentes y las vinculan a procesos sin datos de pruebas y las llevan a etapas intermedias sin los elementos probatorios. Debe de haber herramientas suficientes desde las políticas públicas, ya que no hay diseños de recursos institucionales que de verdad puedan operar en México. Porque primero detienen, vinculan y se priva de la libertad a las personas. Entonces esto está mal, porque a veces son personas inocentes, ¿no? O por delitos menores se las llevan, se las llevan al Ministerio Público y ahí le hacen una fabricación de delito, ¿no? Lamentablemente, pues no tenemos conocimiento de las leyes de nuestro país, y eso también es algo que, pues, yo siempre digo, ¿no? Que el sistema judicial penal criminaliza las necesidades, sentencian el hambre y condenan a la ignorancia. El acceso a la justicia es limitado y se ve reflejada en las carencias de alternativas no privativas de la libertad, con perspectiva de género a la detención, la incapacidad de satisfacer las necesidades específicas de las mujeres detenidas. Las mujeres privadas de la libertad deben de acceder a medios preliberacionales o ser beneficiadas con alternativas no privativas de la libertad. Enfatizar que la ley privativa debe de ser el último recurso durante el menor posible, evitando la prisión preventiva por delitos menores o por no poder pagar una fianza. La ley de amnistía es un acto de justicia, es una manifestación pública. El Estado tiene toda la responsabilidad de velar por los derechos humanos de las personas que se le fueron violados sus derechos, como presunción de inocencia, derecho a la libertad, derecho a una segunda oportunidad, derecho a la justicia, de todos aquellos que fueron procesados indebidamente. Desafortunadamente creo que esto pasa en todos los países. Cuando uno llega a las alcaldías o al Ministerio Público, por ejemplo, las personas que son adictas no entran a los reclusorios o a las prisiones por ser adictas. Desde ahí empieza la fabricación de delito, porque les ponen daños contra la salud, posesión de marihuana, posesión de drogas, narcomenudeo, cultivo. Y, por ejemplo, los otros delitos que son de alto impacto, que es, por ejemplo, son homicidios, secuestros, fraudes, delincuencia organizada, ¿no? A veces no tienen ni siquiera las pruebas como para poder darle un debido proceso a las mujeres, sino sin en cambio, creo que ahí está la discriminación, ¿no? De género. Yo siempre digo que los jueces son misóginos, ¿no? Porque tal vez ellos a lo mejor tengan otro criterio. Yo lo he visto ahora, ¿no? Tengo a mi hijo encarcelado, está en prisión por un delito que no cometió y por criterios del juez no lo dejan salir, ¿no? Ni siquiera estuvo él en una riña y a él lo culparon por tentativa de homicidio. Se enfermó de COVID-19, entró a la tercera etapa de que ya no podía respirar. Entonces, yo anduve buscando las dependencias, a ver quién me pudiera a mí dar una solución, porque ni siquiera como familiares tuvimos el acceso a la información. En México no sabemos cuántos internos e internas están enfermas de COVID. No sabemos cuántos fallecidos hay por esta pandemia, por esta crisis mundial. Realmente nos acercamos a los reclusorios o a alguna dependencia de justicia y lo único que nos dicen es que ellos no tienen la información, que ellos no saben nada, ¿no? Entonces, así como yo pasé esta situación con mi hijo, muchos familiares pasaron la misma situación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos requiriendo como Mujeres Unidas por la Libertad? Precisamente eso, es el acceso
a la información en primera instancia, el acceso a la justicia para las mujeres. En México, hasta el 29 de mayo del presente año, hay 1,384 mujeres privadas de la libertad. 1,020 son de la Ciudad de México. 143 mujeres con delitos de daños contra la salud, 22 mujeres de robo simple, 34 mujeres con discapacidad física, 10 mujeres con VIH, 6 mujeres embarazadas, 23 mujeres con niñas y niños y 29 mujeres extranjeras. El 46% de las mujeres que están en prisión en la Ciudad de México pueden obtener su libertad y no pueden salir porque no tienen para pagar una fianza o una reparación de daño. Del 46%, el 34% las mujeres, su reparación de daño es de 100,000 a 500,000 pesos mexicanos. El 12% restante, la cantidad para la reparación de daño y que puedan salir libres es de 36,000 pesos a 62,000 pesos mexicanos. Entonces, el Estado también tiene que ver estas situaciones. Si no hay un empleo dentro de prisiones, ¿cómo van a poder ellas tener esa solvencia económica para pagar esa reparación de daño o esas fianzas? Creo que ahí el Estado debe de enfatizar, debe de haber estrategias para que se pueda evitar que las mujeres sigan en prisión si ya llevan más de 10 años y no pueden ellas tener esa solvencia económica para pagar ese dinero que se les está exigiendo para obtener su libertad, porque al fin y al cabo están pagando con doble corrección, estar encarceladas y luego aparte se tiene que pagar un dinero, ¿no? Estamos hablando del 46% de mujeres que pueden ya ser libres y no lo pueden hacer porque no tienen dinero. Nosotros entonces estamos en pie de lucha defendiendo los derechos humanos de nuestras compañeras porque nosotros también estuvimos privadas de la libertad y sufrimos esas carencias en todos los aspectos, a la justicia, a la alimentación, a la salud, a todo. De hecho, ahorita estoy con una campaña que se llama Campaña de Periodo Digno, porque ni siquiera toallas femeninas se les puede dar en gratuidad a las mujeres que están en prisión. Entonces, el Estado tiene que enfatizarse y que voltee a ver las necesidades y las condiciones precarias en las que están los reclusorios de la Ciudad de México, de tantas mujeres que están en la espera de que se les otorgue la ley de amnistía, porque nada más la ley de amnistía fue aprobada a medias. Se aprobó el 20 de abril y nadie ha salido por la ley de amnistía en la Ciudad de México. Entonces, fue una aprobación a medias y tenemos que trabajar en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, y acá queda evidente también cómo necesitamos pensar la política penitenciaria, pensar la cárcel, pensar las salidas con quienes estuvieron detenidos y detenidas, y pensar sobre todo la situación de las mujeres en distintos lugares de Latinoamérica. Se ven estos casos y estas estadísticas que mostraba Beatriz sobre mujeres que podrían estar afuera, que deberían estar afuera y no lo están por distintos déficits estatales, o porque no tienen el dinero para hacerlo, porque no hay redes, o porque el propio sistema judicial las obliga a quedar dentro. Le paso entonces la palabra a Rodrigo Primi, que va a hacer unas reflexiones finales. Él es director de la línea política de drogas del Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad, de Justicia, y es profesor también de Derecho de la Universidad Nacional de Bogotá. Rodrigo, tenés un ratito y después pasamos a las preguntas ya. Gracias, Paula, y un saludo muy cordial a mis colegas panelistas, Paula, Claudia, Andrea, Luciana, Beatriz, y a las entidades hermanas convocantes. Después de estas excelentes presentaciones, yo lo que voy a intentar es
3 o 4 reflexiones muy generales, muy en la línea de lo que ya se ha dicho. Lo primero, como señaló Luciana, lo que hace COVID-19 es agravar tendencias estructurales de nuestros sistemas penitenciarios, es decir, sistemas penitenciarios con enorme hacinamiento. Varía en los países, uno que otro en América Latina como Uruguay no lo tiene, pero en la mayoría hay un muy alto hacinamiento, una muy precaria atención de salud a los y a las internas y muy precarios mecanismos para acompañamiento a quienes salen de las cárceles para volver a la vida en sociedad, como bien lo señaló Beatriz. Lo que hace COVID-19 no es que inventa eso, pero lo agrava. Pero eso lleva a un segundo punto, que si ya antes esa situación carcelaria era indigna y violatoria claramente de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, porque es obvio que puede haber cárceles sin hacinamiento que violen derechos humanos, por condiciones extremas de detención, por abusos de la guardia, etcétera. Lo que no existe es una cárcel hacinada que no viole los derechos humanos. Per se, el hacinamiento es una violación de los derechos humanos. Pero si eso ya era muy grave antes, mantener esa situación en plena pandemia no solo es indigno y violatorio de los derechos humanos, es criminal, es digamos una actitud criminal de los estados porque implica poner en riesgo gravísimo la vida de los internos. En cárceles hacinadas es el ambiente ideal, pero para el coronavirus, para su propagación, para la infección masiva. Y si la atención en salud es precaria y las condiciones de comorbilidad de las personas internas por la situación en que se encuentran las pone en más grave riesgo de tener cuadros clínicos severos, pues ahí está uno cocinando una crisis humanitaria de incalculables proporciones, que muchos estados van a querer ocultar, como ya se dijo, Luciana, Andrea también lo dijeron, a través de falta de claridad en las estadísticas. Eso puede ocurrir y será nuestro deber documentar eso. Pero creo que mantener eso cuando hay posibilidades de reducir dramáticamente el hacinamiento, lo hemos planteado varias organizaciones desde hace muchos años, pero que esas posibilidades existen, esas propuestas existen. No hacerlo en estas condiciones creo que es violar no solo la dignidad de las personas, sino su vida, y olvidar que estas personas están privadas de la libertad, tienen suspendido su derecho a la libertad, pero no fueron condenadas a muerte. Entonces creo que ese es un punto central. El tercer punto es que hay alternativas. No es que estamos frente a una tragedia que no se puede hacer nada, como se señala en el libro que publicó recientemente el CED y que está en nuestra página web del CED, Derechos y Drogas. En ese libro, Aliviar el hacinamiento carcelario, salvavidas en tiempos de COVID, las distintas organizaciones de la sociedad civil de América Latina y distintos académicos han hecho propuestas que muestran que los estados pueden reducir dramáticamente, incluso eliminar el hacinamiento sin poner en un ápice en riesgo la seguridad pública. Porque ese es como el dilema que se quiere poner. No, es que no podemos liberar porque es que ese es un riesgo a la seguridad pública. No, eso no es verdad. Se puede reducir dramáticamente el hacinamiento sin incrementar en 0.0001% de problemas de seguridad pública. Y ahí están las medidas, pueden variar de país a país, pero ahí están. Primeras medidas que tienen que ver con el tema planteado por varios de política de drogas, no excluir de la excarcelación a personas por delitos de drogas que no estén involucrados en crímenes violentos o en gran narcotráfico. En Colombia, por ejemplo, esos delitos están excluidos de excarcelamiento y en otros países es así, y eso no tiene sentido
en muchas cárceles de América Latina, más del 50% de las mujeres privadas de la libertad es por delitos de drogas. Con eso ya lograría uno reducir radicalmente el hacinamiento. Segundo, mejorar la gestión judicial y la gestión penitenciaria para que las personas que ya tienen, incluso legalmente, derecho a salir, puedan hacerlo. Y no como se en Beatriz, porque no tienen el dinero o el apoyo jurídico, entonces terminan y sigan privadas de la libertad. Tercero, uno puede mirar las personas que están en particular vulnerabilidad por su condición de salud y privilegiarlas con medidas alternativas al encarcelamiento. Cuarto, uno puede repensar las políticas de medidas cautelares. Ahorita hay en casi todos los países, la población privada de la libertad que no está condenada, sino en detención preventiva, puede variar entre 30 y 50%, y muchas de ellas podrían tener medidas alternativas de cautelares. Y quinto, por ejemplo, acelerar la liberación de personas que ya han cumplido gran parte de la condena, facilitando esas prisiones provisionales. Entonces hay un arsenal de medidas que los estados podrían tomar, pero no las han tomado. Y con esto termino. Creo que en estas condiciones es nuestro deber como organizaciones de la sociedad civil seguir poniendo el tema penitenciario en el centro de los debates públicos. Esta es infortunadamente una población que a muchos sectores de la población, de la opinión pública, no le interesa. Entonces tenemos que poner ese debate en la opinión pública y tenemos que involucrar al Poder Judicial que cumpla sus funciones y presionar los gobiernos para que asuman estas políticas alternativas y estas medidas alternativas que desde hace meses hemos recomendado para evitar una catástrofe humanitaria en el sistema penitenciario en nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Me quedo con la definición tuya de que hay alternativa y que no hay dilema entre la posibilidad de tener mejores servicios, sistemas penitenciarios, tener alcanzar mayores libertades y no hay dilema con la seguridad pública. Eso es algo que tenemos que seguir trabajando porque socialmente creo que está instalado justamente lo contrario. Tuvimos un montón de preguntas que las fuimos organizando y tratando de agrupar para ver si podemos terminar en horario en 15 minutos más o menos. Voy a hacer 3 preguntas para distintas panelistas. La primera, para Claudia, Betty y Andrea, ¿qué medidas se están tomando para dar acompañamiento a las personas que se están liberando? Si hay experiencias de buenas prácticas en materia de reinserción postcarcelaria que se puedan mencionar como para empezar a justamente trabajar esta idea de que se puede pensar en mayores libertades y que eso no genera problemas de seguridad. Bueno, no sé si vamos de a una o... Sí, de a una, y les pido por favor si pueden hacer una respuesta muy, muy cortita, si hay tiempo para que hablen todas y poder hacer 3 o 4 preguntas. Bueno, digo, en Argentina ahora yo estoy a cargo de una dirección que está dentro de desarrollo social de un municipio. Es una experiencia muy chiquita, pero que tiene que ver con esto acá. Y que creo que hay ganas de que se siga implementando en la provincia de Buenos Aires. Y tiene que ver con hacerse cargo cada municipio de las personas que están detenidas y que son sus vecinos. Desde esta política pública que se implementa en este municipio pequeño que estamos probando es acompañar a las familias de las personas que están detenidas desde el primer momento de la detención. Y cuando decimos acompañar, generalmente nosotros sabemos que las familias van a llegar con alguna cuestión más jurídica, pero eso es solo la punta del iceberg. Esto nos permite ver cuál es la situación de estas familias y en principio una de las cosas, por lo menos en Argentina, que nosotros decimos es que no hay que tener recursos extras. Primero, incluirlas en todas las políticas públicas que ya existen y que por alguna razón estas mujeres o estas familias no tienen acceso.
También trabajar, creo que por lo menos 2 años antes, con las personas que están por salir, haciendo un puente desde el adentro y el afuera, trabajar con sus familias afuera y con ellos adentro. A mí me parece que es fundamental que las familias se preparen para esa libertad. Es muy difícil, y esto lo digo desde los familiares, convivir con alguien que vivió de otra manera, en otro tiempo, en otro espacio durante 15 años. Entonces, que vuelva a casa, eso es difícil, las familias se tienen que adaptar a eso, tienen que poder hacer ciertos acuerdos, y para eso se necesita un equipo que esté acompañando. Desde este gobierno municipal, digo, yo estoy a cargo, lo estamos pudiendo hacer, me parece que es algo muy fácil de replicar, que es poco costoso, porque también la otra cosa que se preguntan es ¿cuánto dinero hay que invertir? Y de vuelta cierro con esto. Cuando uno piensa en la cárcel en un territorio, como un territorio, y piensa que las personas que están ahí adentro tienen los mismos derechos que todos, lo único que tenemos que hacer es pensar de qué manera los distintos ministerios, digo, el de salud, el de educación, se involucran con esa población y generan un enlace para poder acompañarlos cuando salgan. Pero para eso tenés que mirarlos previamente, cuando están ahí. No están perdidos en la selva. Los conocemos, sabemos con nombre y apellido dónde están. De ahí no se van a mover y no se van a mover por muchos años. Entonces no es difícil la intervención. Gracias, André. Agrego para Claudia y Beatriz otra pregunta, si contestan en todo caso las dos juntas, si pueden comentar más sobre las iniciativas nacionales o regionales de redes de mujeres que han estado privadas de libertad. Sé que también es un dato muy, muy interesante, además de algunas posibles buenas experiencias. Una ya contó Andrea. Bueno, Paula, pues bueno, como les comentaba cuando tuve la intervención, Mujeres Libres, con acompañamiento de Corporación Humanas, ha estado liderando pues como acompañamientos a mujeres que han salido de prisión, sobre todo en esta época de pandemia. Pues por la problemática, si muchas eran vendedoras ambulantes y ahora estamos en aislamiento, encerradas en las casas, pues ya no tienen cómo conseguir para la alimentación de ellas y la de 1, 2, 3 o más hijos e hijas que tengan, ¿sí? Y no solamente que son mujeres, madres, cabeza de familia, sino que responden, incluso estando privadas de la libertad, responden por estos familiares y estos familiares dependían antes de ellas, antes de haber ingresado a prisión. Y cuando salen, simplemente son entregados y tienen que seguir respondiendo. Entonces, si bien el gobierno no en Colombia hay un programa llamado Casa Libertad, que hombres y mujeres tienen una gran expectativa al salir, cuando están dentro de la cárcel y siempre dicen vamos a ir a Casa Libertad porque es algo del gobierno y del Ministerio de Justicia, en donde les dicen les vamos a ayudar a conseguir trabajo y les vamos a ayudar en muchas cosas, se chocan con esa pared cuando llegan allí y la realidad es otra, ¿sí? Simplemente llegan y hagan cursos y al final del curso no hay trabajo y ya. Y con eso el gobierno está diciendo nosotros cumplimos con las personas que salen. Entonces, pues no es así, porque simplemente están incluso utilizando dinero, consiguiendo dinero prestado para poder ir a esos cursos para que a la final no haya nada. Entonces, pues es un proceso, un programa que dicta el gobierno, que tiene el gobierno, que no sirve absolutamente para nada. Mujeres Libres fue creado o nació de una idea de Corporación Humanas, como ya lo dije, de unir a las mujeres para que ellas mismas pudieran hacer como esta incidencia y pudieran apropiarse de los problemas y de las vulneraciones que han recibido. Por esto pues esta iniciativa ha crecido mucho en Colombia. Mujeres Libres es un grupo de mujeres que salieron de prisión y en los que salí de prisión, y de familiares de mujeres que aún se encuentran privadas de la libertad. Lo que se quiere es trabajar por los derechos de las mujeres que aún están dentro de las cárceles y de las que salen. Como yo lo decía, se sigue vulnerando, o sea, dentro hay vulneración de derechos, afuera es peor aún las condiciones.
nos tomó la sorpresa que dentro de la cárcel, cuando estábamos dentro de la cárcel, no conocíamos ni siquiera el reglamento del IMPEC, ¿sí? de la cárcel, no conocíamos cómo funciona. Conocíamos el funcionamiento porque nos los decían, no hagan esto, no hagan aquello, pero nada más. Y cuando salimos nos damos cuenta que hay una serie de reglas, que hay un montón de leyes que ayudan a que no sean vulnerados nuestros derechos, como las reglas Bangkok, ¿sí? Y a raíz de estas, cuando nos dimos cuenta, pero ya saliendo de la cárcel, nos dimos cuenta que esto existía y aunque sabíamos que nos habían vulnerado los derechos, no sabíamos que teníamos respaldo de Naciones Unidas y de todo esto. Entonces esto nos ayuda a Mujeres Libres a emprender como esta lucha y poder hacerles saber a las mujeres que están en la cárcel que existen estas reglas y que tienen derechos y que toca hacerlos valer, porque no son conocidos, no se conocen. Entonces, pues por ahí comenzamos con Mujeres Libres. El año pasado, Mujeres en Colombia, con Corporación Humanas, con Hola, se hizo el primer encuentro de las 3 Américas de mujeres que salieron de prisión, donde participaron 8 países, 3 idiomas, participó Chile, Argentina, Brasil, México, El Salvador, Estados Unidos, Ecuador y Colombia, y donde nos dimos cuenta que la problemática de todas nosotras era prácticamente la misma, ¿sí? Vivida en países diferentes, donde la vulneración de derechos es el mismo. Entonces comenzamos con esta red, nos seguimos hablando, seguimos discutiendo todo esto, y cada uno en sus países está trabajando, o sea, con otras mujeres que han salido de cárcel, que si bien sabemos que las organizaciones que nos están acompañando, organizaciones de derechos humanos, son muy importantes, también es importante la voz nuestra, poder nosotras tomar la palabra y decir, esto nos pasó, y no simplemente basarnos en investigaciones que aunque son muy importantes, pero la experiencia de las mujeres que salieron de prisión es todavía, ¿cómo lo digo? Tiene muchas más cosas de las que se sabe. Mujeres Libres se ha ampliado, ya no solamente está en Colombia, existe Mujeres Libres en Chile, El Salvador y México. Y hemos estado trabajando pues en esto mismo. Es muy difícil, como lo decía anteriormente, la sociedad apenas dice, no, es que salimos de la cárcel, como que, uy, no queremos ayudar, no queremos apoyar, pero la idea es seguir adelante, y algo que me agrada mucho es que cuando se sale de la cárcel, muchas no quieren saber más del tema. No queremos saber, eso pasó, está en mi pasado, pero teniendo un respaldo de mismas compañeras que estuvieron en la cárcel, las mujeres se están uniendo y están queriendo participar en esta red. Beatriz, vos tenés... Y después me queda ya una pregunta para Luciana y vamos cerrando. Bueno, lo que dice Claudia es exactamente lo mismo. Cuando uno sale de prisión, pues no quiere saber nada de esto, ¿no? Pero pues bueno, como creo que todas vivimos la misma experiencia de estar en prisión, entonces lo que hemos hecho es hacer una hermandad, ¿no? Pelear por los derechos humanos de las mujeres que están en prisión. Sobre reinserción social, en México hay una institución que es de reinserción social, y es un acompañamiento que se les da a las mujeres por muy poco tiempo, dan cursos, pero nosotros en este momento estamos en solicitud de hacer una solicitud para un inmueble, para un albergue de confianza temporal, porque creo que sería muy importante que mujeres privadas de la libertad acompañen a las personas que van saliendo de prisión, porque nadie las va a entender, nadie nos va a entender o nadie les va a entender, porque como así nosotros no nos entendían cuando salimos, ¿no? Como dice Claudia, en cuanto decían que éramos mujeres privadas de la libertad, pues entonces vete para allá, no me vas a robar, no va esto, no lo otro, ¿no? Entonces, creo que nosotros estamos con estas chicas, cuando salen ellas de prisión, lo primero que hacemos es poderles otorgar nosotros como Mujeres Unidas por la Libertad sus documentos de identidad. Nosotros hacemos ese mismo gasto, nosotros vamos y les buscamos empleo,
y si no, pues vemos otra situación para que ellas no vuelvan a reincidir, ¿no? Entonces, creo que debe de ser un conjunto entre gobierno, colectivas, grupos, asociaciones, ¿no? Para que podamos salir adelante con la reinserción social, como dice Claudia, desde dentro de prisión y con un seguimiento afuera, para que no haya más reincidencias otra vez a prisión de las mismas mujeres. Entonces, esperemos que el gobierno me escuche y me den un inmueble para hacer mi albergue de confianza temporal para poder ayudar a mis compañeras. Muchas gracias. Ojalá escuche el gobierno y además ojalá se fortalezca también esto como una red regional latinoamericana. Me parece que es inédito y además indispensable. Queda una última pregunta para Luciana, no sé si apagó la cámara o está teniendo algún problema de conexión, que tiene que ver con si esta situación de pandemia y las posibilidades de políticas de excarcelaciones o de disminuir la tasa de detención puede servir para algunas políticas de mediano y largo plazo, que vayan marcando hitos para adelante para poder seguir discutiendo después la cuestión más estructural sobre la necesidad de bajar los índices de hacinamiento y sobrepoblación. Yo estoy actualmente muy poco optimista en las perspectivas, al menos de Brasil. No sé si Argentina está mejor que nosotros, porque no. al menos tiene un gobierno que pueda pensar en soluciones un poco distintas. Porque yo estaba también cercando algunos datos. La experiencia de Brasil era una experiencia importante, porque somos la tercera mayor población carcelaria en el mundo. Tenemos una constitución muy avanzada que prevé todos los derechos a la gente, a las mujeres encarceladas, y tenemos ya institutos y posibilidades de desencarcelamiento, pero estas no son aplicadas por el judiciario. Tenemos un problema muy específico que no sé si hay en otros países también. No hay una política criminal que pueda pensar en algo distinto de la prisión. Entonces, yo pensaba al inicio de esta epidemia que tal vez fuera un importante momento, incluso de desencarcelar gente, para después la gente poder ver. No, nadie cambió, desencarcelamos la mitad, mi sueño. La mitad de la gente encarcelada podría ser desencarcelada y la gente ia ver que se podría tener un otro mecanismo de respuesta penal. Lo que se pasa en Brasil es que ya tenemos mismo, incluso Beatriz habló de la situación de las mujeres. En Brasil tenemos mujeres en condiciones de maternidad, o sea, gestante, embarazadas o con sus hijos en la amamentación, que son mantenidas por los jueces dentro de las cárceles. Mismo sin pandemia, ya tendríamos institutos y mecanismos para, por ejemplo, que estas mujeres se puedan cumplir su sanción en su casa, en su domicilio, pero los jueces no aplican, especialmente porque la mayoría de las mujeres está por el crimen de tráfico de drogas. O sea, son crímenes que no son violentos, que no tienen ninguna razón para no se aplicar las alternativas, pero la cultura judiciaria patriarcal también, misógina, también se proyecta en las mujeres, por ejemplo, una idea de periculosidad. Este es el motivo, ¿no? Mujeres que trafican drogas son muy peligrosas, entonces no se puede enviarlas a casa. Entonces, lo que veo ahora es que tal vez lo que se puede hacer ahora, y este documento de SED sobre las posibilidades, es llamar la atención que ya tendremos situaciones legales que se puede desencarcelar. O sea, no es por una ausencia de una ley que la gente no se pueda ir a su casa, se aislar en la pandemia en su casa.
Pero ¿saben cuáles son la argumentación de los jueces en Brasil? Que la gente en la cárcel está más protegida de la epidemia, porque ya están en aislamiento social. Entonces, es de una perversidad la argumentación judiciaria también, porque lo que se pone a los jueces, la situación, la imposibilidad, la sobrepopulación carcelaria, los jueces justifican por una cultura punitiva. Rodrigo, como es la adicción punitiva de nuestra región, de nuestros jueces, ¿no? Es casi como una droga, es como una droga. Hay una dependencia de la solución prisión para todo, especialmente para la política de drogas, como si no hubiera algo diferente o menos dramático, menos costoso, incluso más humanitario. Entonces, lo que veo, al menos en la relación de Brasil, en la situación de Brasil, es que, y me gustó una palabra que Rodrigo es muy bueno con palabras, a mí me gustan mucho las palabras de Rodrigo, que es la idea de una crisis humanitaria. Nosotros hablamos mucho de epidemia, pero la idea de una crisis humanitaria es muy importante. Tenemos una crisis humanitaria en la región, en el mundo, pero tenemos una crisis humanitaria mucho más dramática en las prisiones. En situaciones de crisis humanitarias, no podemos aceptar con un discurso que justifique a esa gente que está encarcelada en esas condiciones tan dramáticas. Eso tiene que empezar a hacer, incluso en las organizaciones internacionales, pienso que hay un rol muy relevante de las organizaciones internacionales, de la denuncia, y podemos articular nosotros estrategias internacionales de denuncia, incluso de contabilidad de cuerpos. Porque lo que estamos viviendo en Brasil es un número de personas, solo en Río de Janeiro ya tenemos más gente muerta por COVID que China, que en un país gigante como China. Entonces, lo que vamos a tener en este drama es también un genocidio dentro de las penitenciarias. Esto es claro de una crisis humanitaria. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahora es dramatizar un poco más nuestro discurso, nuestra manifestación pública, porque lo que intentábamos hacer en el inicio de la pandemia, ya se pasaron más de 3 meses y la gente no se reduce el encarcelamiento. Y la gente sufre mucho, los familiares. Entonces, ahora yo pienso que si hay posibilidad de cambio, va a depender de nuestra capacidad de denuncia y de tener los datos concretos para hacer denuncias muy fuertes de genocidio de la población penitenciaria en muchos de nuestros países. No sé si es la realidad de todos, pero en Brasil lo que vemos, y es un genocidio en su mayoría de jóvenes, de gente negra, de gente afrodescendiente, que son la mayoría de los que están en las cárceles, que son la gente que la estructura social brasileña no reconoce como gente que tiene derecho a tener derechos. Entonces, es muy grave. Vamos a luchar para que se logre cambiar esa situación, pero lo que veo es muy dramático. Gracias, Luciana. Y sí, la situación es dramática en Brasil y va a ser dramática, entendemos, también en muchos otros países de Latinoamérica. El planteo justamente de este encuentro era empezar a conversar colectivamente, difundir lo que está pasando, tratar de instalar, como decía Rodrigo, que el tema penitenciario esté en el centro de las agendas públicas y que esté en el centro también de las políticas de salud, como planteaba Andrea. No parece estar en el centro de las políticas de salud la situación de las personas detenidas, y visibilizar que estas redes de personas que pasaron por la cárcel, mujeres que pasaron por la cárcel y que tienen mucho para contar sobre eso, y eso es indispensable para sensibilizar también la discusión pública, la discusión social, porque por ejemplo Argentina, que no tiene la situación tan grave como la de Brasil, en la medida que quiso empezar a trabajar alguna política para disminuir el encarcelamiento, hubo una protesta social muy masiva y muy preocupante por el modo como está instalado socialmente la discusión de que tienen que quedarse en la cárcel y que cualquier tipo de salida puede poner en riesgo
a las personas. Hay que desarmar ese consenso tan conservador que hay hoy en Latinoamérica y fundamentalmente, bueno, en los países que le están pasando peor, como Brasil. Bueno, cerramos acá, nos quedaron un montón de preguntas. Las panelistas quedan a disposición de quienes quieran hacerles llegar las preguntas. Desde la organización se les va a hacer llegar las preguntas y en todo caso los datos de contacto. Desde las organizaciones que intentamos poner esta discusión hoy sobre la mesa, les agradecemos mucho que hayan participado. Esto va a quedar colgado de las páginas de cada una de las organizaciones, como para quien quiera pueda volver a escuchar las presentaciones, y quedamos a disposición de todos para seguir intercambiando, pensando colectivamente, construyendo redes, haciendo denuncias internacionales en forma conjunta, que eso también parece que va a ser indispensable en el mediano plazo, y saludamos a todos y a todas, y muchas gracias por escucharnos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias.